Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar con dos personalidades, para mí son dos personalidades de Cusco, significativamente importantes para el arte en nuestra ciudad, en la ciudad de Cusco. Por una parte estamos con Vera Tuiluneva, ella es curadora de arte y también gestora cultural independiente. Por otra parte estamos con Gustavo Fernández, él es artista plástico y arquitecto, ¿no? Ha sido mi compañero, hemos ingresado juntos a la universidad, lo conozco, no sé, 23, 24 años. Claro, más o menos. Un montonón de tiempo, Gus. Casi toda la vida. He visto el desarrollo de tu progreso en las artes plásticas y también en la arquitectura. Entonces, lo que nos está reuniendo el día de hoy es pues hablar acerca de Barroco Remix. Acá tenemos uno, ¿cuál es el catálogo que tengo? Los tres. Este Son es uno de ellos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son los tres, Sí. las tres ediciones de Barroco Remix, que era bueno, ya no se llegaron a continuar y nos explicarás qué pasó, pero eran exhibiciones colectivas de artistas, sobre todo cusqueños, espectaculares, ¿no? Reunías una gran cantidad de artistas, también de otras partes del Perú, y bueno, yo creo que es importante hablar de este tipo de cosas. Sobre el final también hablaremos un poquito acerca de otros colectivos que estaban más o menos, digamos que en la misma época produciéndose en Cusco, ¿no? Vera, bueno, tratemos de llevar esta conversación de una manera bastante amena. Mi primera pregunta sería, Vera, ¿cómo así inició Barroco Remix? ¿Qué te incitó a que esto se produzca, ¿no? Sinceramente ya no me acuerdo. Fue en el año 2015 la primera edición y después vinieron otras dos ediciones los 2 años siguientes, 2016 y 2017. Y bueno, preguntaste en un principio qué pasó, por qué no continuó, porque desde el inicio, eso sí lo recuerdo bien, estaba previsto para 3 ediciones. Es decir, no era un festival de arte, no era una propuesta para un evento continuo, sino era una exposición que estaba planeada para 3 ediciones. Y además, en la tercera edición ya la cantidad de artistas llegó a tanto, eran más de 30, que se volvió muy difícil de manejar. Era, la última creo que fue en el Fallen Angel, ¿o? Fue en Las tres tres estaban locaciones en Fallen distintas, Angel. ¿no? Sí. Estaba en Fallen Angel, estaba, creo, en Ya, la Escuela de Bellas Artes. La primera estuvo, me En parece, Ucucus. solo en Fallen Angel porque era más compacta. Había, ah, no me acuerdo el número exacto, pero creo que menos de 20. Ujú. La edición siguiente ya requería más de un espacio. Fallen Angel es un espacio que lloro mucho porque ya cerró, lamentablemente. Hermoso local, Bello hermosa local, arquitectura. decorado también por varios artistas distinguidos y con obras de arte. Es decir, nuestra exposición no era lo único que pasaba ahí, siempre rotaban muestras artísticas. Y era un espacio emblemático del Cusco, una lástima que cerró, pero bueno, todo tiene su inicio y su final normalmente. Y cuando en la segunda edición ya aparentemente no alcanzaba espacio en Fallen Angel, aunque era un lugar grande, no parecía, pero tenía muchas paredes, ¿no?, para colgar obras. Pero en la siguiente edición ya había formatos grandes, ya había más participantes, entonces había otro espacio en la Escuela de Bellas Artes, las 2 salas, y se llenó tanto Fallen Angel como las 2 salas de la escuela. Y la tercera edición fue en 3 lugares, ¿no? Fallen Angel, Ucucus, Ucucus y... también la eh, escuela. no No, estaba la tercera edición ya no estaba en la escuela. ¿no estaba entonces en la municipalidad? No. No, pero eran 3 espacios Ujú. en total. Vamos a ver, bastante fácil. Una de las primeras cosas que se me viene en la cabeza es, bueno, yo tengo mi interpretación de por qué barroco, ¿no? Ujú. Mi interpretación es que, pues, Cusco tiene tradición barroca, la Ah, arquitectura. es que ya me acordé. ah, Yo era la directora del centro de extensión de la Universidad de San Ignacio de Loyola. ah, Parte se hizo en una sala que por un Cierto. tiempo lamentablemente corto existió ahí. Ya, ese era el tercer lugar. ese era el tercer lugar. Creo que quedaba en Pampa del Castillo, ¿verdad? Ujú. Exacto, sí.
Claro, estabas hablándonos del barroco, ¿no? Sí, del barroco en Cusco, que tiene una tradición, pues, de siglos. El barroco andino, que es una particularidad del barroco que trajeron los españoles, y que incluso yo veo ese barroco en la época contemporánea, no solamente en la arquitectura del centro histórico, sino también en muchas de las prácticas culturales que actualmente están vivas, ¿no? Las fiestas de Paucartambo, por ejemplo, el Takanacuy, las festividades en Espinar, como lo del Chuco y todo esto, donde hay una gran, digamos, diversidad de signos, símbolos que adornan estas representaciones, colores, multicolor, elementos sacros, elementos profanos, elementos religiosos. Entonces, tal vez por ahí va el asunto, yo no sé. Creo que sí, ¿no? O sea, el barroco es creo que estado natural en la gente del Cusco. Es como que esas bases conceptuales se hubieran eternizado acá, ¿no? Y, un poco que, por ejemplo, en mi trabajo artístico trato de explorar esa raíz y últimamente estoy como muy preocupado por ese tema y lo trato de trabajar de referentes, bueno, los que tenemos, ¿no? O sea, basta con caminar por el Cusco eh, histórico, ver el Ah, arte que hay en las iglesias, ¿se ve? el tema este de la performance misma de la celebración en el Cusco, ¿no? Tiene mucho de esa tradición que felizmente se amalgamó, ¿no? Entre lo indígena y lo hispano, ¿no? Solo que, bueno, o sea, si hablamos de categorías artísticas, este tema, el arte de acá de América lo catalogan a veces en enciclopedias como novohispano, ¿no? Que me parece una catalogación un poco injusta con lo que hay acá, ¿no? El arte de América tiene otras particularidades, otras fuentes de alimentación. No creo que seamos totalmente occidentales, ¿no? No, para nada. La comida, la gastronomía, el chiriucho, ¿no? El coricancha, la arquitectura, las tradiciones. Me encantó eso, el chiriucho y el coricanchi. Exacto, exacto. Para mí el coricancha es una suerte de chiriuchu. Sí. Me gusta más el coricancha que el plato, pero bueno, eso es ya Claro, una cosa mía. el chiriucho es, alguna vez así, en algún grupo de gente, ¿no? Escuché una frase así que me pareció interesante, que el chiriucho es una especie también así de representación del geopolítica del Cusco histórico, ¿no? El Cusco de los incas, por todo este tema de los alimentos tan distintos que vienen de diferentes regiones con las que estamos relacionados ahí. Ya declaramos el chiriucho barroco. ¿Ya? Claro, el chiriucho Es barroco. es barroco, claro. Yo quisiera ir sobre el término barroco porque el nombre de la muestra sí lo inventé yo. Como yo era la curadora y como impulsé el Esta es una de proyecto. tus obras que Ese también... sí, es una de mis obras, pero está basada en un grabado del siglo XIV, si mal no recuerdo. Se le llama ¿cómo se llamaba? La basilisca, creo. Ujú, sí. Y estaba hecho en formato grande. Entonces, bueno, viendo el término barroco, va mucho más allá de una época concreta en la historia de Europa, la historia del mundo y la historia del arte. Ah, en el siglo XIX, en la historia del arte, existió una figura emblemática, Heinrich Wölfflin, un gran historiador del arte que propuso una teoría artística básicamente sobre el arte de Europa que se basaba en la contraposición de las dos épocas, el Renacimiento y el Barroco, pero después la expandió a prácticamente toda la historia de la estética universal y más o menos se puede reducirla a lo siguiente. Era probablemente una influencia de la dialéctica de Hegel, los principios contrapuestos que se complementan. Entonces, el Renacimiento es la búsqueda de la norma, la búsqueda del canon. Eso también aplica mucho Sí, a la arquitectura. sí, sí, Ustedes sí. probablemente lo han, Claro, sí, porque lo han porque estudiado el en los tema va, cursos de por historia. ejemplo, como estos revivals y respuestas Sí, sí, sí. Es entre decir, movimientos artísticos, ¿no? es un movimiento pendular, ¿no? Claro, Digamos, de un extremo al otro extremo, y un extremo es la búsqueda de la norma, lo ideal, lo
lo canónico, ¿no? Y Lo del perfecto, otro lado y la- lo otro, y después nos, ya, teatral, buscar performático. el ideal es noble pero aburrido, ¿ya? Entonces nos aburrimos, nos cansamos de buscar el ideal. ¿Y a qué vamos? A la diversidad. Queremos algo diverso, suelto, Experimental. experimental, sí, Versalles, ¿no? deviante, Delirante. delirante, sí. Es decir, algo diferente, ¿no? Y eso es el barroco. Exuberante, Ujú, teatral. sí. Entonces, él va a que más o menos la historia de la estética mundial en todos los... es decir, él plantea que Abigarrado. se puede, sí, se puede decir ahí, hay un montón de adjetivos que se puede buscar. Un poquito tiene ecos en Nietzsche en lo... a ver, me dicen exactamente lo de Apolo y lo Dionisio. Dionisio. de Dionisio, sí. Ajá. Lo dionisíaco Y lo apolíneo. Apolíneo. Sí, esos dos extremos. Más o menos, no es exactamente lo mismo, pero también es una Entre- idea que... Son sí, respuestas, ¿no? Sí, de uno, entonces, de uno, de uno es a la como otra. la oscilación de la estética entre lo uno y lo otro. Y lo trataba de buscar en diferentes momentos Claro, de se la acaba el historia del barroco arte. y viene el neoclásico, Ajá. ¿no? El neoclásico, Te claro. aburres de la demasiada exuberancia, ¿no? De las fiestas romanas, de mucho vino, mucho... Y vuelves al sí. orden griego Y del después ciudadano. otra vez empiezas a buscar el orden y la norma y la matemática y las leyes y todo Y a esto, partir ¿no? de los años 20 ya también las vanguardias, ¿no? Las diferentes vanguardias. Claro, que también es un momento de exuberancia artística, ¿no? Surrealismo, dadaísmo, todos esos expresionismo, movimientos que todos los- comienzan Ahí con se el siglo fregó todo XX. Ajá. porque hay... Viena de finales del siglo XIX, ¿no? Todos estos creadores también que están bien relacionados con la arquitectura, como los que Ajá. también andaban en esa época con Klimt, con Egon Schiele, con La Bauhaus también, ¿no? claro, la Bauhaus o la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que también generan una especie de arte contestatario al orden establecido por el mundo todavía de finales del 19, que era todavía un mundo historicista, ¿no? Claro, la propuesta también de Duchamp, ¿no? Rebatir los cánones establecidos de lo que es arte y qué no es arte, el surrealismo con este elogio a la locura, el dadaísmo también más o menos en esa línea. Sí, como dices, esta relación entre Apolo y Dionisio, o caos y orden, ¿no? Ujú. Y es el péndulo de la historia que va de un Ujú, lado ujú. al otro. Sí, y obviamente había se puede trazar paralelos con muchas corrientes filosóficas, empezando por el mismo Hegel, ¿no? Que propuso la Dialéctica. dicotomía dialéctica de la lucha de los principios opuestos, que más o menos reflejan esta misma idea del movimiento pendular de un extremo a otro, ¿ya? Pero esto es aplicado a la estética. Entonces, barroco, en este caso, no es un estilo barroco que está en las fachadas de la compañía solamente. Va mucho más allá. Es este principio de diversidad, un caos aparente, una libertad, un desborde, ¿no? Como lo opuesto al orden, a la ley, al canon, al ideal, a la perfección. Y se podría decir, eso creo que, bueno, Gustavo va a estar de acuerdo conmigo, Cusco, él creo como que nunca ha sido de la ley, el orden, el ideal, lo rígido, siempre ha sido diverso, siempre ha sido barroco, ha tenido ese espíritu, por eso creo que el estilo barroco arquitectónico y artístico se dio mucho aquí, porque siempre ha tenido ese espíritu libre, diverso, un poco oscuro también, ¿no? Claro, y medio contestatario también Sí. desde esa libertad, ¿no? Porque hay estos mecanismos, por ejemplo, de lo que es el sincretismo, en realidad es una especie de puesta en escena de, de una, bueno, podemos ver por ejemplo acá en Paucartambo, ¿no? Es como la puesta en escena de una identidad formal, pero que tiene una presentación exuberante que a veces la contradice, ¿no? O sea, totalmente la contradice en algunos... Estoy mostrando, esta es tuya. Ah, este es, creo, Que fue de la Feria del Libro, la portada. Ajá, creo, claro, de- esa fue la Garcilaso. portada fue la portada del enero en la palabra número 24. Ah, creo. enero en la palabra. Ya. Enero en la palabra. Continúa, estoy mostrándola. Claro, o sea, el tema
de la rebeldía, de lo temperamental a veces que somos acá en el Cusco, o sea, se refleja mucho en nuestros usos, ¿no? Tú como arquitecto me podrás así como que también de repente dar la razón en que siempre construimos, ¿no? Digamos, espacios como para habitar, que son cuadrados, que son luminosos, que tratan Satisfacer de necesidades. satisfacer necesidades, pero tú has visto, por ejemplo, en los espacios sociales de las casas, cómo se van acumulando los Sí, objetos y van rompiendo la esa... casa de Chávez, Edwin Chávez, Claro, es por un ejemplo, ejemplo. claro, es el Ajá. ejemplo de repente más elocuente de eso, ¿no? De Sí. cómo se va rompiendo esa ortogonalidad así del espacio La geometría euclidiana se va con nuestros distorsionando. Claro, y adornos. además es una casa que creció orgánicamente, que Claro, que no, es no obedeció a algún proyecto integral. Y yo pienso que si aquí incluso se implementara una casa de modelo de Le Corbusier, así toda pulcra, se intentó, ¿no? blanca, después le van a empezar a crecer unos cuadros tallados, unos marcos tallados con unos cuadros con Claro, angelitos, Yo, ¿no? yo- yo tengo, yo pan de tengo- oro en las sí, yo ventanas. Pan tengo, de oro, exacto. yo tengo una anécdota particular con justo lo que acabas de decir, porque yo en 2013, no, 2015 se construyó una casa que yo diseñé en Quiabamba de estilo minimalista. Yo estaba orgulloso en ese momento, 2014-2015, de haberlo diseñado. Lo diseñé en el 2013. Estaba muy orgulloso porque estaba en esa tendencia, ¿no? Yo diseñé la casa en conversación con el hijo de la que iba a vivir. Y el hijo también tenía visiones así, ¿no? Un poco sintonizando con las mías. Al final se construye la casa, vive la señora, ¿y qué es lo que hace? Eh, Hace pavonar su vidrio con vírgenes. Un espacio de doble Sí, altura, de 6 metros de altura y vidrios gigantes con vírgenes. Y la baranda, que yo quería que sea una baranda que minimalista, una gótico, línea, ¿no? pone las barandas que conocemos en los balcones cusqueños, ¿no? Una baranda así. Yo llego a la casa espantado en ese momento. Ahora ya no sigo esa línea, pero eso es Del lo que ocurre. minimalismo al gótico, Mm. así sin mucho trámite, ¿no? Sí, Eh, no sé si tú conoces a este arquitecto, a Freddy Mamani, ¿no? claro, Mm. Que claro, es un claro. ícono también De La Paz, De sí, La Paz. del Alto de La Paz. de la exuberancia barroca también, ¿no? Sí, mal llamada Cholet, porque yo tengo contacto con un arquitecto allá que está haciendo muchos estudios de eso, que él le llama los edificios, porque dicen que la misma población le dice el edificio. Ellos no le llaman cholets, los que le llamaron cholets son las élites. Las revistas Ajá. así de crítica de Mm. arquitectura. Ese nombre se lo habrá inventado Cooper, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero esa tradición en realidad empezó mucho antes de que la anotaran las revistas de arquitectura y me parece que no empezó por el Alto, sino empezó por Copacabana. ¿Dónde queda Cuba? También en Bolivia, ¿no? Copacabana es un balneario rarísimo que tiene el mismo nombre que Copacabana en Brasil, pero es totalmente otra cosa, en el lago Titicaca. Es decir, cruzas Un balneario en la... de Perú a Bolivia por un estrecho en el lago Titicaca, no por Desaguadero, sino es otro punto de cruce. Ahí tienes que tomar un ferry. Y al otro lado está Copacabana, es el lugar que era el centro de peregrinación prehispánica a las Islas del Sol y la Luna. Entonces, ahí hay arquitectura de balneario, pero balneario frío del lago Titicaca, donde no hay playeros, donde no hay gente tomando sol, es una playa diferente. Y unos edificios están desde hace mucho tiempo, porque cuando yo por primera vez pasé por ahí, eso alrededor del año 2005 más o menos, ya existían esos edificios gigantes, son hoteles que la mayor parte del año paran vacíos. Es decir, es además un paisaje desértico con arcos, 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 columnas, 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 edificios gigantes, ¿no? De muchos pisos. Realmente a su modo lujosos, bien barrocos, y al borde del lago, en un paisaje alucinante. A todos les recomiendo, vayan a Copacabana a pasar vacaciones, sobre todo luna de miel, excelente, además no hay mucha gente. El caso, Lo no tomaremos sabía en que cuenta. esos eran los antecedentes, pero hay algo curioso bueno, yo solo conozco los edificios del Alto, que su barroco, que tiene que ver con la geometría, recargar toda esta cuestión, el adorno y todo eso, pero en cuanto a lo simbólico y a lo figurativo, apelan mucho o hacen una combinación entre lo
propio tiahuanaco histórico de ellos, pero también Con lo Bollywood, occidental, así. Hollywood, No, Bollywood. 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 Las Yo Más creo- que, Las más que, Vegas más que también. Hollywood, yo creo que lo implementaría con Bollywood. ¿Tú crees que más con Claro, Bollywood que claro. con Hollywood? Claro, esta tradición así más oriental, ¿no? Del uso de las mayólicas, de esos espacios curvos por dentro, iluminados, como para hacer una de estas escenas de baile de una película de estas con Shah Rukh Khan, ¿no? Alucinante. Hay un texto de Deleuze que se llama, lo leí hace poco, relativamente poco, que se llama Leibniz y el barroco. El pliegue, el título es El pliegue y el subtítulo Leibniz y el barroco. Me parece Filosofía así. pura y dura. Sí, sí, y habla De luz, difícil de leer de luz. difícil, difícil, sí, hay que tener mucho entrenamiento. Habla de muchos artistas que a él le interesan, él le llama el buen arte, que tiene, por ejemplo, menciona a Dubuffet, menciona a Paul Klee, Francis Bacon es su fetiche, porque él siempre habla de que estos artistas, él hablaba de dos tipos, por un lado, hablaba de Mondrian, Kandinsky, que lo que tratan de hacer es, mediante la abstracción, generar un tipo de geometría que tendría que ver con una nueva manera de ordenar, ¿no? Una nueva epistemología para ordenar geométricamente el cuadro. Casi de la Eh, música, ¿no? y por el otro lado, en la antípoda de estos, mencionaba a Pollock, que ya también era un arte tan, pero tan, no sé, Cinético, volitivo, casi, que cinético, trataba de representar el puro caos, digamos. Pero a él le interesaban los que estaban en el medio, que producían una suerte de caos. Los pero, centristas. ajá. Y eso me los Claro, toda esta movida del Art Brut tiene una historia bien interesante, ¿no? Bien ligada al psicoanálisis, a ese momento también del posmodernismo, ¿no? Del comienzo de la de la etapa posmoderna, que en realidad terminó siendo un periodo bien corto de Todavía no terminó. Yo creo que estamos terminándolo, ¿no? Recién está empezando. No se preocupen. Uy, ¿a dónde vamos a llegar? Claro, ¿no? Este tema de no necesariamente es interesante construir una verdad, una cosa como un valor, sino son más importantes los relatos, ¿no? En esta premisa del arte posmoderno, incluso en la infantilización de la figuración de Dubuffet o de Cobra Group, de esta gente. Hay una especie de retorno a la parte como más irracional y primordial del recuerdo, de la imaginería del espacio por el artista, ¿no? Pero eso es una continuidad. En realidad, los dos, si uno realmente trata de prestar atención, no es que necesariamente una tendencia suplanta a la otra y después viceversa. Las dos van en paralelo en muchos casos. Y ahí, por ejemplo, del romanticismo del siglo XIX, a través del Art Nouveau, Jugendstil, simbolismo de los inicios del siglo XX, al Dada y surrealismo, y ahora al posmodernismo en el arte, que tiene una infinidad de formas y, como digo, a mi juicio recién está comenzando, porque es una cosa que simplemente está creciendo de No manera sabemos qué fractal. es, ¿no? Todavía no, porque estamos dentro. Porque Antropoceno le dice a alguna gente al periodo, ya queriendo bautizarla o prematuramente. todavía no se clasifica, porque puedes clasificar algo que ya terminó, que ya lo ves por fuera. Está muy fresco, ¿no? Sí, no, pero no muy fresco, sino que estamos viviendo Estamos dentro. estamos Sí, dentro, claro, somos parte estamos de eso, totalmente ¿no? dentro. claro, o sea, la historia para entenderse necesita una distancia crítica, ¿no? De por lo menos 30 años Mm. para poder verlo retrospectivamente sin que Y, afecte tu juicio. y em, toda esta tendencia de buscar lo irracional, es decir, primero buscar lo místico, ¿no? El romanticismo es lo místico, lo sobrenatural, lo lejano, lo exótico, lo diverso. Después, yendo a lo irracional del surrealismo y del Dada, de la libertad total hasta llegar al extremo, y los estudios del subconsciente, como que ir a los límites de la conciencia humana.
Y ahora lo que está pasando con pues, los límites también de la conciencia humana, pero por otro lado con la inteligencia Mm. artificial, ¿ya? Claro, y ahí podemos de repente retornar a Walter Benjamin o a como Que en paz que descanse. en paz descanse. No, que En ahora está paz. como más de moda que nunca hablar Claro, sí, del sí. tema de los La época. del medio como instrumento de La, generación La artística, época ¿no? en la... reproducción No, de... ¿cómo es? Ya se me olvidó el título. El El arte arte y la época. en los tiempos de la Actividad reproductibilidad técnica, 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 ¿no? que además tiene varias traducciones diferentes. Pero es eso como que Walter Benjamin captó el momento, aquel momento, los años 1930, pero ahora ya es otra, es decir, lo mismo en completamente otra nueva Pues se versión. parece, ¿no? O sea, esta época hace 100 años, Los mucho. problemas que él levanta siguen siendo actuales, pero lo que vemos, es decir, en qué evolucionó, ya es totalmente diferente y él no creo que se hubiera imaginado. Yo hace poco me quedé simplemente medio día Pero viendo sí, videos hechos por inteligencia artificial, las nuevas herramientas. Y yo dije, por primera vez tengo ganas de extinguirme como especie, porque creo que ya estamos obsoletos. creo que es una nueva forma de estética, ¿no? Sí, realmente. Así dramatizar sobre la autoextinción, la dramatizar como el fin impostergable de la existencia, ¿no? Eso es lo que te da, ¿no? A veces ver los medios de comunicación, los noticieros, ¿no? Las peleas entre los gringos y los chinos, ¿no? O sea, que el mundo se va a acabar de todas maneras un día de estos, ¿no? Es Y, que y con toda lo más justicia se tiene que interesante es que acabar. no da pena que el mundo se extinga porque hay quien herede que hay herederos dignos, ¿no? Es decir, ves lo que hace la inteligencia artificial con las imágenes creadas por el hombre, porque toda esta estética viene de nosotros, no viene de las películas, viene de las fotografías, es un reciclado, básicamente son pero clichés, ¿no? Estadísticos, porque se alimenta de estadística y suele se reproducir. alimenta de lo que ya existe, del Claro. bagaje que Y ya a acumuló la veces humanidad, también de una manera un pero qué poco bien que abusiva, ¿no? lo A hace veces mucho de una mejor que manera, lo hubiéramos hecho hay nosotros, ¿no? como, hay un punto de discusión también que está muy en boga, ¿no? Este tema de los derechos de esas imágenes, de los artistas a los que saquea la inteligencia artificial para generar estas Pero mixes, los ¿no? artistas deberían estar felices que los están sacando. Algunos sí, ¿no? Otros no. Por ejemplo, todo este tema que hubo con el estudio Ghibli hace poco, con las imágenes Ah, estas de que al autor le parecieron una cosa medio escalofriante, ¿no? Que era lo contrario, dijo, ¿no? Que era lo contrario a la vida, lo que hacía la inteligencia Es que artificial. no es lo contrario, es lo contrario a la vida humana, Ajá. pero es vida no Pero humana. es una vida no humana, pero vida. Sí. Claro, y de aquí quisiera retornar un poco nos estamos yendo sí, sí. por lados bien interesantes, pero quisiera retornar a esta idea de que la segunda parte del nombre, ¿no? El remix. Ah, Mm. eso. Remix es justo un concepto muy postmoderno. Claro, por eso. Exacto, es puramente postmoderno, que en realidad también viene del barroco, porque el barroco empezó esta tendencia Es de paralelo, ¿no? O sea, sí, sí. tomar cosas de diferentes orígenes y acumularlas y mezclarlas Claro, en si un... hiciéramos un espiral en la Mm, historia del arte, coincidiría, mm. ¿no? El Después el postmodernismo con el romanticismo, que es barroco. la siguiente vuelta, después del barroco, la siguiente vuelta de esta misma dicotomía dialéctica, Claro, y ellos ellos inventaron esa palabra tan linda de revival, ¿no? y historicismo, que es en realidad tomar del antiguo Egipto, de antigua Grecia, Ujú. del medioevo, porque antes medioevo era despreciado en la historia del arte europeo, mezclar todo eso y hacer de eso un menjunje alucinante, entonces eso es también un remix. Muchas tendencias románticas del siglo XIX, inicios del siglo XX, está basada en remezcla de lo anterior. Después viene el posmodernismo, que multiplica eso por 10, ¿no? Y sale, es decir, no hay nada sagrado, mezclamos todo con todo, hacemos todo añicos primero, Des- no hay un ideal, destrozamos la destrozamos todo, y memoria. después Claro, recogemos los tiempos pedacitos y tiempos armamos de la posverdad, ¿no? sí, y armamos de ellos una sagrada familia de Gaudí, ¿no? Una costura, ¿no? Ujú. Encontrarte con los pedazos de la civilización y unirlos de la forma
en la que te parezca que Divertido. te parezca divertido, te parezca que puedas encontrar alguna novedad, algo Y también la idea de que ocurrente, ¿no? una combinación, primero, de romper en pedazos algo viejo, puede salir algo más productivo. Pero tienes que Y tener la después, metáfora correcta para unirla, ¿no? Que es la que busca el exacto, y artista. una nueva combinación de lo viejo hecho añicos, es algo nuevo, esencialmente nuevo. Es decir, no es solamente un simple rejunte, el todo es más que la Exactamente suma de los como fragmentos. la analogía que es tan musical, no tan... entonces, cada época de la historia tiene un personaje emblemático, ¿no? En el siglo XIX era el demiurgo, que era el transformador del universo, este hombre que se enfrentaba desde la pureza de sus ideales a lo Que inhóspito, es una al idea salvaje, romántica es lo precisamente. romanticismo, es la base Sí. del romanticismo, ¿no? En el posmoderno aparece esta idea del... Yo haría un paralelo, una analogía así casi directa entre lo que es un demiurgo y lo que es un DJ. Sí, DJ es justo DJ o VJ, que Mm. en buena medida es prototipo de lo que es ahora la creación con inteligencia artificial, porque sí hay un elemento humano, hay quien crea los prompts, hay quien crea las instrucciones para crear las imágenes, para generar las Yo imágenes, me ¿no? iría un poquito más atrás, así digamos, a los dibujos que ya hacía Kate Haring en los 80 representando, ¿no? Ujú. Que él tiene este tipo de trazo tan esquemático. Me parece que es un artista sobrevalorado, ¿no? Pero tiene estos dibujos maravillosos de los DJs, de esos conejos así que están con los frotando los platos. Me parece que él ha visto también que el DJ puede ser Y eso el cuando emblema DJ como del profesión estaba todavía en artista pañales, claro, posmoderno, sí. ¿no? Claro, Eh, pero lo vio, Era ¿no? inicio, sí, era el inicio de todo eso. A mí se me ocurre un tipo de manifestación estética un tanto particular, propia de la posmodernidad definitivamente. Hay un personaje, una personalidad que se hace llamar el Black Alien, no sé si no lo han escuchado, que hace intervenciones corporales extremas en su propio cuerpo, definiendo su propio cuerpo como un lienzo, ¿no? Haciéndose tatuajes casi en el 100% de todo su cuerpo, prótesis por todo Ujú. lado, pero ha llegado ya a mutilarse dos dedos, ¿no? O sea, cortarse dos dedos en una sola mano para tener una estética que él le gusta, ¿no? No es el hombre lagarto, es otro. No, 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 es Otro. otro. Bueno, hay Eh, antecedentes de y, eso, de ya en los pero, 60, ¿no? La gente de Fluxus, por ejemplo, lo ¿no? que también porque él en sus redes, Instagram, etcétera, pone porcentajes. Supuestamente ahorita está en el 50% de su Mm. intervención corporal. Lo que está planificando, por ejemplo, es Lo que está faltando es por dentro, ¿no? El eh, co- estómago, intestinos, no, ¿no? lo que quiere es Corazón, Ya, cerebro, pero ya hubo eso, ¿no? tatuajes en el cerebro. En Fluxus, ¿cómo se llama esta Pero no a artista de este extremo, Fluxus? creo, Sí, ¿no? ¿no? O sea, se operaba y mostraba las operaciones como en vivo, con una ¿Así? cámara. No es de Fluxus, después la Ya. Aracnova. A una película, Abramovic, ¿no? Abramovich. Abramovich es la que Sí, hacía esto de sí. mostrar, ¿no? Pero Videos de ella sus solamente se operaciones. laceraba, me parece, no recuerdo ninguna cirugía Creo que sí exactamente. había algo de eso, Se ¿no? O sea, cortaba. pero sí había estas intervenciones donde venías y le podías meter un cuchillo o apuntar con una pistola. Pero no es decir, no letalmente. Hay una película de Cronenberg, la última, Crímenes del Futuro, que habla sobre el arte, cómo se transforma en un proceso biológico, que la gente se hace crecer tumores dentro del cuerpo y después los sacan con una cirugía, eso es la obra de... Lo También último, Muy buena película, recomiendo a todos los espectadores, ¿cómo se llama? recomiendo ¿Cómo se llama? Crímenes del Futuro. Crímenes, qué buen título también. Sí. Crímenes Había del un cuento de futuro. Cortázar también, ¿no? David Creo Cronenberg. que Guta Lucas, ¿no? Mm. De la gente también en una sociedad así paralela a esta, que se inyectaba pescaditos dorados dentro de las venas y los veían cuando los inyectabas, pero luego, no sé, como que tenían el consuelo de saber que los pescaditos seguían ahí caminando por sus venas y era ya eso una especie de placer artístico para la gente de esa sociedad, ¿no? Una de las últimas intervenciones que quiere hacerse este tal Black Alien es cortarse el pene en dos y que sean
que sea como un pulpo, ¿no? Así, en dos direcciones. Debería Y ser más de dos. ¿Por qué podría, por qué Que tan una se flor, ¿no? que una se lo flor. parte en 8, ¿no? Para Claro, que sea como un sí. pulpo. Hay una artista limeña que es Winnie Minerva, la deben conocer, que Sí. hizo también una suerte de performance, creo que ella vive ya en España, Europa, no sé Nueva York, dónde, creo, ¿no? que tenía que ver con sus genitales, ¿no? Que se lo tenía que Se coser cosió y toda la- esa... Ajá. Sí. Y era una performance y lo filmaron Pero y no sé también qué. es una cosa Ujú. que hace muy recurrente, ¿no? No sé si sea una cosa muy No, original, ¿no? bueno, esto es un mensaje de género, Ujú. definitivamente. Pero hay gente, lo que dice Gulliver es un poco otra línea de lo mismo. Es decir, sí, también la persona hace barbaridad de media con su cuerpo para ver hasta dónde puede llegar en realidad, qué límites tiene el cuerpo humano. Y sí, hay muchos casos de estos. Ujú. Claro, hay Eh, gente que también lo hace de mentira, con maquillaje, ¿no? Como Cindy Sherman, por ejemplo, en Sí, Nueva York pero en los hay gente que 70. hace de eso, es decir, es como su propuesta existencial, dedica toda su vida a eso y realmente se inyecta silicona en la cara, transformando la cara, quieren transformar radicalmente su apariencia humana, quieren no parecer humanos. Es también una manifestación de esta idea de desviación de la norma, ¿ya? Yo quiero ser diferente. Todos los humanos tienen. De una época contestataria, ¿no? Sí, sí, Según sí. esta contraposición de valores en épocas, ¿no? Tú sí estabas ¿a quién? A este filósofo, pues, ¿no? Del siglo XIX, a la contraposición de Hegel. Hegel, Ya, ¿no? claro, sí, la dialéctica. Claro, los opuestos que se responden, que Ujú, hacen que sí. la rueda se La mueva, unidad y ¿no? la contraposición de los principios Que opuestos. un momento es la respuesta de otro y la respuesta a los estados así como más apolíneos de la... de una sociedad, de un momento histórico, contra la exuberancia, la embriaguez de un barroco, ¿no? Que históricamente el barroco occidental también, ¿no? Era una especie de contraposición a todo este tema, si vas al tema político, ¿no? Todo este tema de la reforma, del orden, del mundo, de vencer a la corrupción que había en la Iglesia Católica, Lutero y toda esta manera de Europa de querer llegar al ideal este De la de la pureza, claro, pureza, la sí. Ujú, virtud, de ujú. la mesura, ¿no? Contra el barroco, que fue una respuesta política a todo todas esas ideas que desató justo el germen del Renacimiento, ¿no? Claro, un luterano que se aburría de la virtud iba a un país barroco y ahí se dedicaba A a los España, ¿no? excesos y después podía regresar si quería. Francia. A propósito, España, la versión del catolicismo en España era un poquito más cercana al protestantismo, que era muy medido, Ascética, ¿no? muy ascético, sí, Y ahí como muy encuentras estricto. los gérmenes del Pero hay, barroco por otro también. lado, hay catolicismo francés, italiano sobre todo, que era, eso sí, era barroco puro. En Sí. España el barroco tomó otras formas, también existió, pero tomó otras formas, pero era obviamente mucho más la idea de la mesura, el ascetismo, la virtud, la pureza, Claro, no cometer toda, pecados, cuidarse de los pecados, digamos, ¿no? de referencia puedes tener la época en la que muere Felipe II, ¿no? Y hay toda Mm, esta época de la picaresca en tenía, claro, España, tenía su contraparte y bueno, por en la ejemplo, pintura también, Cervantes es una respuesta a Felipe a- II, ¿no? sí. O claro, todo el fenómeno de la Francia, de Luis XIV, ¿no? Que Ujú, Gargantúa y ujú. Pantagruel también, eso creo. es un poco anterior, Claro, ¿no? sí, también. Pero ese es siglo Pero eso es XVI. antes, sí, eso es antes. Claro, o sea, toda esta exuberancia que en realidad es como una especie de picaresca, ¿no? Porque es como, son como, Claro, el humor, a propósito, claro, el humor Rabelais es Claro. como un tipo en justo un barco dando historias, de ¿no? esa Sí, línea de la búsqueda de la diversidad y la desviación, porque la norma generalmente lo sublime, lo ideal, no tiene sentido de humor, eso también es aburrido.
Pero esto, por ejemplo, que se dibujaba, se ilustraba en la Edad Media, más o menos supongo, No es, bueno, se podría decir Edad Media de tardía. alguna manera es algo que estos artistas que estamos mencionando de intervención corporal extrema, de alguna manera quieren, Esos son seres híbridos que claro, eran. A propósito, ajá, me encantó tu logo. Yo estaba revisando un poco ah, los antecedentes ya, de tu programa, acéfalos, ¿no? ajá, Acéfalos es una palabra como más recurrente, más común, pero la criaturita, el ajá, ser que tú tienes en el sí, logo, ajá, es el blemia, sí, 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 ¿ya? sí. Es un médico medieval, creo que era el que, ¿quién era? No, 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 eran seres míticos que supuestamente vivían en África y que hay toda una historia, si quieres leer, Ujú, de cómo apareció este mito, apareció todavía en Roma antigua o incluso en, creo que en Egipto, ujú. sobre los seres que no tenían cabeza, sino tenían ojos y boca en el pecho Ajá, ajá, y ajá. comían a través de esa boca en el pecho. A Claro, propósito, nadie, ni de los romanos, ni de los autores medievales que escribían sobre ellos, nadie se preguntó dónde tenían el cerebro. Todos se preguntaban por dónde comían si no tenían la cabeza. claro, y esas Pero fantasías, esos así eran como los que, blimias, eran unos de la misma serie que los hombres con cabezas de Ah, perros, ¿no? ajá, Con ajá. y esas Sí, sí, los hay toda una unicornios. serie Sí, sí, muy, sí, muy los seres diversa. fantásticos Los seres fantásticos, y sí. hay todo un historial de fuentes escritas códex y cosas que así también. hablan de esos seres. Y la imagen que tú usas me parece que es de la época del Renacimiento, más o menos por ahí. Sí, 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 sí. Claro, o sea, estaba como que tratando de retomar esto que dice Vera como para hablar de lo que fue para Occidente América, ¿no? Que es Cristóbal Colón en sus barcos y esa gente que vino a invadir, así también tenía este tipo de seres en la cabeza como pensando en lo que se iba a encontrar acá, ¿no? Y creo que desde entonces América para Occidente ha representado el territorio donde las fantasías se hacen realidad, ¿no? Lo Donde, primero que encontraron Colón y su gente eran la isla de hombres y la isla de las mujeres, ¿no? Es decir, encontraron a las Amazonas. ¿Ah, sí? Sí, Colón escribía sobre eso. bueno, o Pero sea, ficcionándolo o de no, verdad. ellos creían que era así, ¿no? De repente siguen creyéndolo incluso ahora. Habrán visto muchas mujeres. Sí. Y dijeron, ah, Sí. Ah, Y, dijeron. y pensaron, nos quedamos acá, Sí. nos Y quedamos acá. obviamente y era un se- mito traído también del viejo mundo, que ya existía la Ah. leyenda sobre la isla de hombres y la isla de mujeres, y claro, la nada, trasladaron al si Caribe te tal pones a cual. pensar en el uso de la palabra Amazonas, ¿no? O Mm. sea, el río Amazonas o el río de las Amazonas, en la época en la que esta gente llegaba, ¿no? O sea, pensaban que se habían encontrado con su paraíso terrenal, con este lugar fantástico que aparece mucho en las mitologías medievales, ¿no? De las ciudades celestiales, la Jerusalén celestial. No, eso es un poquito más, pero más ordenado. Claro, pero estaban buscando cosas así, ¿no? En América y un poco el encuentro, creo que entre los occidentales y la gente que habitaba aquí fue a partir de un tema de relacionarse desde la fantasía en ambos lados, ¿no? Y de repente por eso es que el barroco prosperó como prosperó aquí en América, ¿no? Y nunca se ha ido finalmente porque es un lenguaje que tenemos para manifestar lo fantástico. Sí, pero también por la cuestión de España, sobre todo, ¿no? Porque Estados Unidos no vendría a ser tan barroco. No sé si Estados Brasil Unidos tampoco me parece, o está- no sé Estados qué digan. Unidos es nuevo en el mundo, Los ¿no? O ingleses son más sea, pragmáticos, más el mundo es mucho racionales, más más... antiguo, ¿no? Sí, como que el barroco inglés no suena tanto. Sí, no. Claro, El romanticismo sí, pero el Barroco no tanto. no. claro, y no tenían arte, ¿no? En Norteamérica en esa época ya Sus sobrevivido, edificios ¿no? públicos son neoclásicos, por Claro, ejemplo. ya Resaltan digamos, mucho la ya- formalidad. claro, ya ves así Ajá. referentes de escultores, por ejemplo, norteamericanos. ¿Qué cosa encuentras así en el siglo XVIII a Max Power, así, ¿no? Que es una copia de estos escultores así como
como Canova. En realidad los norteamericanos en su versión temprana, que eran en realidad ingleses, sí absorbieron mucho más la época de la Ilustración que el barroco, porque como que pasaron de largo el barroco. Sí, existían en el siglo XVII, ya estaban en América del Norte, pero no prendió esta onda barroca, sino sintonizaron mucho con lo racional, con la norma, con La religión también. Son protestantes, que es más ascéticos. De repente se estaban escapando de eso también, ¿no? También, pero ojo, el llamado descubrimiento de las Américas, es decir, la búsqueda de un nuevo continente, una nueva ruta, lo que sea, una nueva ruta a la India, y que la India también era un lugar casi imaginario en aquel tiempo, es decir, para una persona que vivía toda la vida en Europa, la China, la India eran los países descritos por Marco Polo. Y en otros viajeros que se consideraban medio mentirosos, ¿no? Pero era la búsqueda de una cosa diferente, es decir, ya, bueno, señora, madre Europa, quédate ahí, nosotros queremos algo diferente, ya, por favor, queremos un nuevo continente para... Claro, y de repente la búsqueda esta, o sea, te lleva más hacia la construcción de relatos que hacia la búsqueda de una... De algo objetivo, de algo... Todos los cuentos que nos han contado en nuestra infancia y que nunca hemos encontrado por aquí, queremos ir a buscarlos. Las Amazonas, los Blemias, la gente con los rostros en el pecho, los dragones, ¿no? Los seres con cabezas de perro. Queremos llegar al lugar donde están ellos. El medievalismo en el cine, en Hollywood, El Señor de los Anillos, como Juego de Tronos, que han pegado tanto, creo que nos sentimos muy atraídos hacia ese mundo tan oscuro, y todo eso, ¿no? Si ampliamos el término barroco a este tema de la búsqueda de lo diverso, de lo otro, de lo que nos crea adrenalina en el cuerpo, ¿no? Que nos despierta la imaginación, eso existió siempre, y eso atraviesa, no es que es barroco del siglo XVII. El gótico de alguna manera también, sí, creo, el gótico. El misticismo gótico, ajá, que incluye todo este tema de los mundos imaginarios, los animales imaginarios, ¿no? Claro, pero es un mundo un poco más lúgubre. El lado oscuro. Es lúgubre cuando es visto a través de la óptica del siglo XIX, que crea la cultura neogótica, que es la que generalmente también ensalzó y puso en un lugar privilegiado al Renacimiento. El imaginario del gótico ya visto a través de los siglos, ¿no? Claro, que el Renacimiento también, o sea, yo creo que le han dado una importancia, lo han vuelto un canon que no se ha podido mantener igual que la Grecia tiempo, antigua, ¿no? que la idealizaron y la convirtieron en la edad de mármol, donde todos eran de color blanco y tiesos. Y cada tanto la humanidad se aburre y quiere descansar de eso. Sí. Y aterrizando todo esto que estamos conversando un poco acá en Cusco, ¿ustedes creen que los artistas ahora contemporáneos, 2020 en adelante tal vez, tienen un alineamiento más hacia lo barroco, más hacia los cánones? No sé qué piensan. Yo me acuerdo de un artículo. Yo te veo a ti barroco, por ejemplo. Bueno, seguramente. Míralo, es barroco. seguramente porque es parte también de mi forma de hacer arte, mi forma de explorar también la vida. Yo creo más en, o sea, es un tema recurrente que de que yo creo más en la fantasía, en los relatos que en datos fríos, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Porque cada vez estas maneras que tenemos de medir la realidad se van desgastando, se van poniendo en cuestión y es, no sé, más sensato creo creer en fantasía, en relatos, porque yo creo que ahí hay más verdad de lo que parece superficialmente, más una forma más poética de abordar la realidad, ¿no? Yo creo que esa es una tendencia universal, sí, pero acá en América Latina, creo, en total hemos aprendido a hacer de eso un
un valor existencial, una forma de resistencia, de encontrarnos en un mundo en el que no somos occidentales, pero tampoco somos totalmente indígenas, Y eso, y eso ayuda también al barroco, ¿no? El hecho de Claro, la tradición, el conflicto, siempre la fusión ayuda. cultural. el conflicto entre culturas. Claro, Garcilaso es un personaje del Renacimiento, pero a mí me parece que es un personaje que encarna todas esas contradicciones que cargamos encima por nuestro mestizaje, ¿no? Y también creo que hay un componente de rebeldía, ¿no? En el barroco, porque precisamente el mundo, el sector andino de la parte sur del Perú es el que tiene más relación con la izquierda, son más rebeldes, más contestatarios. Parece que Sí, y somos como también más exuberantes en nuestra manera de contestar, en nuestra manera de manifestarnos. Y no es algo programado, es algo que nace naturalmente. sí, Es decir, sí, sí. no se ve alguna norma demasiado rígida y la reacción natural es ir contra ella, porque no corresponde, pues, Pero no. sobre todo en personas que tienen esa sensibilidad un poco barroca en su vida Yo cotidiana, en pienso su que comida, en sus en prácticas. principio, y primero, yo creo que sí Cusco es barroco por naturaleza a través de los siglos, es decir, nunca ha querido atenerse a una norma, Ujú. siempre ha querido, ni bien siente una línea recta ahí Sí, que Le tenemos miedo trata a de a desviarse. la línea Sí. recta. sí, No, sí, y sí, trata de sí. buscar cosas diferentes, otras cosas estéticamente, filosóficamente, socialmente, que tiene miedo a lo homogéneo, a ser demasiado parecidos todos con todos, Sí, 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 sí. y trata de mantener esta idea de la diversidad, de Sí. defender su derecho a caminar, andar por su propio camino. Eso es muy valioso. Yo creo que Sí. en el Cusco eso se siente mucho. Y yo creo que es también un sentir de la cultura, se podría decir popular, bueno, no me gusta la palabra, ¿no? Pero es algo natural del ser humano. La norma, la búsqueda de la norma es una cosa y pensamiento así alto, sublime, de los altos intelectuales. Ujú. En nuestra vida cotidiana buscamos realmente cosas diversas, ¿no? Sí. Buscamos variedad, buscamos libertad. Ya yo diría que el barroco, la esencia del barroco en sus diferentes manifestaciones es la libertad, Y ¿no? eso es lo que dice Deleuze en Mm, ese libro que les comentaba. Justo habla del barroco como un punto de fuga, un lugar de salida digamos que a las redes de poder que se van tejiendo en la sociedad. Y que el ujú. barroco está en otro lugar En el Claro, extraño. carnaval, así ¿no? se siente la En la, imposición, alguna cosa Ujú, monótona, un poder uniforme, y en la se trata de fiesta huir de popular. eso, sí, se ujú, trata de huir de eso, se trata de proponer algo diferente y desviarse, porque ujú. se nota que no es algo natural. Sí, Y Es necesario también en en algunos realidad es aspectos. complejo, ¿no? Porque toda esta performance, toda esta teatralidad ha tenido como manifestaciones muy sinuosas, hay mucho color, mucho personaje, mucha teatro. Teatro me refiero a la manera en la que se presentan los personajes, hasta en las artes plásticas, ¿no? Que es más o menos de lo que sabemos un poco, ¿no? La manera en la que se representa al, a lo divino, lo sagrado, lo profano. Basta ver el desarrollo que ha tenido la escuela cusqueña, los símbolos, los personajes, la manera de narrar, ¿no? La manera de construir relatos, que es finalmente lo que permanece, ¿no? Porque la visión que tenemos de la historia nunca es objetiva, porque siempre se quiebra por los sesgos ujú. que te dan las ciencias sociales del momento en el que estás, ¿no? Y esos quiebres siempre han sido contestatarios por aquí, siempre han sido relatos que de alguna manera te dan alguna puerta de salida a lo fantástico. Y eso nunca ha cambiado y creo que esa es la manera en la que hemos entablado comunicación desde aquí con el mundo, ¿no? Si tú te fijas en Guamampoma o en Juan Pachacuti Salcamaigua en el siglo XVII o ves a Diego Quispe,
hay ese espíritu de mostrar, ¿no? Que aquí también hay virtud, que toda esta cosa del buen salvaje, pero también hay una manera de presentarnos al mundo que tiene que ver con la exuberancia, con la performance elaborada de lo que quieres mostrar, de cómo quieres mostrarte, de cómo quieres mostrar la génesis, tus raíces o lo que significas, ¿no? En Claro, tu y tiempo, en además tu las espacio, ¿no? raíces múltiples, no Ujú. es una sola raíz, no buscas un solo origen correcto, no un solo origen consagrado, sino estás bien con las diversas raíces que Y creo tiene. que Cusco es una especie de lugar estratégico porque yo me di cuenta, sobre todo en la universidad, en la UNSAG, supongo que tú también te has dado cuenta, que hay grupos o manchitas en las facultades que provienen de diferentes lugares. Los de Espinar, los de Cana, Sicuani, los de Paucartambo, los de Abancay, los de Quillabamba, y cada uno tiene sus diferentes matices, ¿no? En sus prácticas culturales, en su comida y en todo. Pero todo eso se conglomera, pues, en la UNSAG, por ejemplo. Claro, Gonzaga era un lugar muy variado, ¿no? Y eso le enriquecía y hacía que la experiencia ahí fuera interesante de verdad, ¿no? Porque veías a toda clase de compañeros que tenían gustos distintos, muy variados, y habían como pequeñas hermandades Ajá, manchas, ¿no? de cosas adentro que se reunían por otro tipo de vínculos, ¿no? O sea, por ejemplo, podía ser, no sé, bailarines de Pau Cartambo, Mm. gente que era de Sicuani y tenían lugares donde se reunían, celebraban sus fiestas Dentro de la populares. ciudad del Cusco habían fiestas de cada lugar, pues los abanquinos tenían su Mm. fiesta no sé dónde, los de Andahuaylas igual, Era muy ajá, divertido ir ajá, Como también. era en el Cusco de los Incas también, porque sí, también había ajá. parcialidades de diferentes naciones, ¿no? Y enriquecía, ¿no? Esa experiencia, porque además es una forma de aprender 55. una manera, una cultura, u- un, un vínculo, ¿no? Con tu espacio, que es una cosa fundamental de todas las artes, incluyendo la arquitectura, por supuesto. Yo recuerdo de niño, cada vez que habían justo estas fechas que ya se aproximan, las fechas de baile, fiesta, por el aniversario del Cusco, pues, todos los años tenía que practicar cierto tipo de baile de niño, ¿no? Y yo tenía que ir con mi mamá a alquilar los trajecitos, pero eran trajes alucinantes, que eran extrañísimos, ¿no? Uno de ellos era, como me acuerdo, con una llamita colgando de acá. Capacolia, Creo que sí. ¿ya? Camero Cash, papá, Coya Cash, no Claro, sé, sí, sí, ajá. sí, es Llamero Cash, Capacolia. papá, no sé. Eso es antiquísimo Ujú, Y, también. y- sí. y yo me aprendía un poco la entonación y toda la indumentaria y esos objetos raros y, puta, y me veía al espejo y no me reconocía bien, ¿no? Era extrañísimo, pero eso ha ido, pues, obviamente calando en mi identidad hasta la actualidad. ¿Y cuántos siglos habrá madurado ese ritual hasta llegar a ti, ¿no? Ujú. Y bueno, o sea, hablando de fiesta, celebración, ¿no? Lo que, no sé, verán, no me dejará mentir, lo que Barroco Remix quería hacer era una especie de fiesta, ¿no? Un tincuy también a su manera, que es un encuentro, Ojo, Tincuy en la cultura andina tiene mucho la connotación de enfrentamiento bélico, pero que puede ser también, ritual o puede no ser ritual. pero eso, Fiesta es otra cosa. precisamente, ¿no? No, es más, esto es Es que más, el hecho de era más una fiesta. encontrarte con tus pares y también era una manera de medirte, de una manera de ver. Me voy a lo bélico Dis- por eso, ¿no? discutir, Por el tema disentir. más de, claro, discutir también, pero el tema de que van a colgar, no sé, mis cuadros con los cuadros de un artista que admiro, de un artista que conozco, de un artista que quiero, de que es mi amigo, y no O que sé, no quiero. ¿Ah? Ok, o que no no te cabe. quiero, claro, también hemos tenido eso, ¿no? Claro, es que Barroco Remix nunca ha sido, era una exposición, pero nunca ha sido un colectivo. Y además de una Mm, edición a otra variaba. ¿Y por qué no colectivo? Había gente, porque yo convocaba gente o venía gente que quería participar y bueno, si su propuesta encajaba en la línea, en la propuesta general de la muestra, entraban, a veces también pero eran a amigos que veces no traían se amigos. conocían Un apagón, ¿no?
Sí, pues, bueno, creo que todos estamos viendo las miniserie Eternauta y sabemos qué puede implicar este tipo de sucesos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya globalmente están Pero, hablando de eso. El otro sí. día Elon Musk con Bill Gates se pusieron a hablar de que los apagones ya van a dejar de ser una cosa anecdótica, que ¿Ah, vamos a tener sí? que aguantar No, no, no estoy un enterado, un poco momento. más de eso. Pero eso no va a impedir nuestro proceso intelectual, No, ¿no? de ninguna Entonces manera. seguimos conversando. Seguimos, por Seguimos, favor, sí. seguimos. ¿Dónde, en qué nos quedamos? ¿Y qué es que estamos hablando al final? Estábamos estábamos? hablando un poco de los artistas, ¿no? Que yo lo llamaría como afinidades, o sea, como afectivas también con el arte de la gente que está produciendo en tu tiempo, en tu espacio. Y yo creo que si algo bacán nos dejó Barroco Remix fueron los amigos, ¿no? Sí. Nos dejaron Ah, muchos. de qué yo estaba hablando es que, bueno, la propuesta desde el principio era que no fuera un colectivo, Sí. porque ¿Por qué? eran muchos de ellos, al principio era un grupo más o menos compacto, pero cuando ya llegó a más de 30 en la tercera edición, algunos eran gente que no se conocía y algunos era gente que no se soportaba. Entonces, incluso en la inauguración, algunos me preguntaban, ¿tal va a ir? Entonces yo no voy, ¿no? Y eran como que normal, porque sus obras estaban ahí, entonces ellos en espíritu, en su creatividad estaban ahí, pero no querían que apareciera, es decir, que no querían aparecer en las fotos o no querían estar en un mismo evento al lado de otros. Y eso es muy común. ¿Seguimos grabando? No, con la Sony, la Sony. Sí, la Sony, la Sony. Ya, seguimos grabando, Sí. perfecto. Entonces, algunos expresamente decían, yo no quiero saber nada en un mismo espacio con tal persona, pero sí quiero exponer. No tengo problemas con que mis obras estén al lado de las obras de esta otra persona. Entonces, nunca ha sido un colectivo realmente que se reuniera. Pero más por contingencias que por voluntad. Bueno, supongo que por algunas relaciones humanas, no sé, Sí, no siempre se podía rastrear, que ¿no? hay historias así algunas macabras, divertidas en la fauna artística local, ¿no? Pero más allá de eso, simplemente había gente de diferentes círculos, de diferentes circuitos artísticos que no necesariamente combinaban entre ellos, y sabemos que en Cusco hay muchas afinidades, pero también hay muchos Muchas rivalidades. anticuerpos, Sí, 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 sí. y había que respetarlo, y eso no quería decir que había que fraccionar el proyecto, ¿no? Claro. Pero sí, en algunos momentos era un poquito difícil de manejar, a veces cuando se notaba como que una antipatía, ¿no? También por eso. Y justo el concepto del barroco permite eso, Claro. que en un mismo, digamos, en una misma pecera, se pueden reunir seres de diferentes especies que a Claro. veces sean un poquito agresivos unos hacia otros. A veces Y no es tan normal. humanos. Sí. No tan humano. No tan humanos, sí. Y esto me parece valioso, ¿no? Pero ¿por qué también? ¿Por qué 3 ediciones? Porque más de 3 ediciones esta modalidad ya no aguantaba, podía volverse demasiado tenso. A mí me gustaría, Verita, si estoy haciendo un poco de entrevistador, porque hablaras de un antecedente que hubo, ¿no? Que es el proyecto este de Santuranticui, que me parece que es un Ah, antepasado de Barroco Remix notable, ¿no? sí, pero era un proyecto donde yo participé un poquito como la portera que abría las puertas. Sí. Claro, Porque, pero cuéntanos sí, un poco de ese ya. proyecto, porque a mí me parece que Barroco Remix viene de ahí también. Es la tradición de los grandes proyectos colectivos que en realidad empezaron antes de Santuranticui. Santuranticui tuvo, si mal no recuerdo, 6 o 7 ediciones en total, era bastante prolongado. Ah, Empezó en 2003 o 2004, 2003 creo, o 2002 incluso. Eso habrá que... no me preparé para hablar sobre este tema, por eso la fecha exacta no la tengo en la cabeza. Creo que 2002 fue la primera edición. Y Santuranticui fue un proyecto de lo que quedaba del Taller 4, que era un grupo activo en el Cusco en los años 1990, no es decir, en la década anterior.
y los sobrevivientes del Taller 4, ¿no? Que querían seguir juntos porque ahí tampoco había, digamos, un paraíso y no todos eran igualmente amigos después de tanto tiempo. Quisieron hacer alguna cosa nueva y yo estaba como curadora, trabajando como curadora del Museo de Arte Contemporáneo de la municipalidad. Entonces yo les dije, yo les abro las puertas. Y además apareció esta figura muy carismática, Rick Ragusa, el artista norteamericano que vino aquí, se quedó aquí a vivir. Un poco gracias a él era un integrador de este grupo, reintegrador de este grupo, porque ya existió Taller 4, pero él volvió a reunirlos. Habría que mencionar los artistas de Taller 4, ¿no? Sí, 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 era... Bueno, Pepe Carreño creo que ya no estuvo en este grupo de segunda Sí, edición. con María Elena, ¿no? También. Sí, 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 pero eso fue en el Taller 4 Cuatro original, sí. Y después en el Santurce Antiguo ya estaban Víctor Zúñiga, Carlos Bardales, Napoleón Rojas, Chino Palacios. Ahora no puedo decir, no puedo nombrar a todos, lamentablemente no retengo en la cabeza todos los nombres, pero Carreño. me parece que Pepe ya no estaba en esta fase nueva, no sé si no estaba en Europa en ese momento. Pero ellos sí estaban, y estaba Rick Ragusa como un nuevo integrante, y él era como el motor de esta nueva versión. Y ahí tuvo varias ediciones, y la última fue, no recuerdo, 2006 o 2007, y ahí hubo dos partes del Santur Antiqui. Una la encabezó Carlos Bardales y fue en la Municipalidad del Cusco, y la otra encabecé yo y estaba en la Capilla de San Bernardo con un grupo que, bueno, quiero mucho hasta ahora. Han sido 10 artistas, si mal no recuerdo, y no sé, los cusqueños que conocen la Capilla de San Bernardo, es un espacio gigante, muy difícil de trabajar, donde además no se puede tocar mucho las paredes porque es una capilla histórica, un monumento, ¿no? Entonces ahí hay muchas limitaciones para trabajar una exposición artística. Entonces construimos digamos, nuestra exposición, nuestra parte de Santur Antiqui se llamaba Castillo Volador, y construimos un castillo dentro de la Capilla de San Bernardo. Julie, tú eres muy joven, creo que no has conocido eso. ¿Qué años era eso? 2007, creo. Sí, creo que todavía no, 2010 ya me creo que era comencé a Santur meter. Antiqui 6, Ajá. Castillo Volador, sí. Y participaron Miki Arauz, lo que había sido antes el grupo Abraxas, sí. Miki Arauz, Karina Loaiza, Darío Jara, Franklin Álvarez, Sonia Ignacio Loaiza, Somar. No, Sonia Loaiza no estaba. estaba. Federico ya, Federico. No, Federico estaba, ya se había ido, creo que Federico para ese momento. Federico era el fundador de Abraxas, pero él ya no estaba en Cusco. Y se sumaron Diony Cabaza, Natalia Lizárraga, y bueno, también ahora puedo equivocarme, puedo no mencionar a todos, pero sí en total eran 10 artistas, y construimos una cosa gigante. ¿Con qué materiales? Carrizo, madera y carrizo. Franklin Álvarez es carpintero y ebanista, y ahora es maestro de juguetes, ¿no? Y realmente el mejor. Qué bonito trabajo, maestro. Alucinante, sí. Que ver. Hermoso Y él trabajo. construyó la torre del castillo, que era la entrada a la exposición, cada artista tenía su propio espacio, es decir, dentro del castillo construimos para cada uno una habitación, ¿no? ¿Y hay fotos de eso? No solamente hay fotos, hay un video. Trajimos un especialista audiovisual, Cristian Hidalgo Parra, quien filmó todo, y al tiempo editamos, y tenemos un catálogo audiovisual de 50 minutos. O sea, puedes armar ver a una, ¿cómo se le llama? Retrospectiva en una exposición. No, ya está, es decir, ya está el registro audiovisual, es una película documental. Y ya está exhibida, puesta en la internet. La tengo, cuando quieren se la doy. Pero todavía no está en espacio público, en internet, en algún lugar. La versión corta de 15 minutos creo que está en alguna parte. Pero... La otra versión sí la tienes, podemos verla algún día, sí, porque yo sí quisiera. Por supuesto, sí. Genial, genial. Entonces, este era el Santur Antiqui, sí era un poquito, tal vez, el prototipo de Barroco Remix, pero era otra onda, porque en cierto momento en Cusco se puso
como muy en boga el arte onírico, semi-infantil. Ángela Ramos también estaba, formaba parte de ese grupo. Ahí sí era gente que trabajábamos juntos, es decir, sí era un colectivo que no funcionó como colectivo por un tiempo prolongado, pero sí en ese momento trabajaron todos en un mismo espacio, se llevaban bien, bueno, era una experiencia increíble realmente. Se hizo una performance y había un montón de gente y lo anunciamos como una exposición para adultos y para niños, porque sí era orientada también para niños, era un mundo mágico. Entonces sí era una cosa alucinante. Vera, y ahora ¿cuál es, qué se viene más adelante? ¿Qué proyectos nuevos Bueno, ahora tienes? tenemos el grupo del que ni siquiera hemos mencionado nosotros Laura, los Laura ingratos, Tinta. La Hora Tinta, claro, sí, que ya existe desde el 2018-2019. Claro, yo me Mm, integré en 2020, creo. Antes, no, antes, 2019, la Ah, víspera de 2019, de la claro. pandemia, porque tuvimos 3 exposiciones. Ah, Es un colectivo que sigue existiendo, está un poquito ahora como en una pausa, pero en pandemia estuvimos muy activos y antes de la pandemia hicimos 3 muestras y también el colectivo iba creciendo, pero eso sí es un colectivo, eso es indudable. Hemos hecho un proyecto durante la pandemia de animaciones. No uno, sino varios Dos, proyectos en tres, realidad, tres, tres, ¿no? cuatro, 3 o 4. No, tres. Debe ser Era reanimación, reanimación, que es la la primera primera. con el grant de los Que apoyos todos COVID, trabajamos animación. sí, que Eh, es una cosa de 1 hora 40 minutos más o menos. Es y una yo cosa pondría de larguísima. antecedente también la participación que tuvimos. Yo fui curador en ese proyecto de la Bienal de Independencia, ¿no? Que hicimos. Eso, no, eso fue después, ojo, acuérdate. Ya, no, Inmediatamente después. el orden fue así. Primero fue, es decir, ¿cómo fue? Primero, más o menos, la propuesta era el arte gráfico, en parte arte digital, instalaciones, pero una propuesta para sala. Y 3 veces expusimos en Coricancha con un enorme éxito. Eran las muestras Fueron las más últimas muestras masivas concurridas, de sí, repente que más arte concurridas del después. Coricancha. Eh, y después cayó la pandemia, teníamos ya programada la 4.ª muestra y ahí cayó la pandemia y postulamos a los apoyos COVID y ganamos los apoyos COVID para insumos para arte digital, ¿no? Insumos tecnológicos básicamente. Entonces hicimos esta gran serie de animaciones que en total dura más de 1 hora y media. Una Está película. toda está en la web. Eso sí se puede ver a lahoratinta.art. Mm, Ahí se puede mm, entrar y ver todas esas animaciones. Puede verse como película continua o puede ser como segmentos por artista. claro. Y después hicimos eso sí fue muy gracioso, el 2021 nos pidió el ICNA una exposición virtual para el 28 de julio nos dijeron, por favor, Mm, nos preparen algo de la señora Noemí, que es tan linda, ¿no? Me dijo, por favor, sí. queremos, de su grupo, queremos algo para el 28 de julio virtual. Y dije, sí, está bien. Entonces, el 28 de julio era una fecha un poquito difícil, porque primero eran las fiestas patrias en medio de la pandemia, con todos los conflictos correspondientes. Y además era el momento en el que entraba en función del nuevo gobierno, que también era una Mm, cosa muy polémica. Castillo y todo eso, claro. Sí, entonces yo empecé a buscar ya, bueno, ¿qué se puede celebrar el 28 de julio que no sea esto? Ya encontré, eso sí fue una coincidencia alucinante, no pensé que iba a surgir. 28 de julio es el aniversario de Marcel Duchamp. No. Sí, es su cumpleaños. Bien Claro, peruano. Bien claro, peruano. Es un peruano, sí. hicimos una muestra Como el Papa. Hicimos como el una, Papa. Como el Papa. Lo adoptamos a Duchamp. hicimos, Y lo hicimos, sí, adoptamos sí, a sí, Duchamp. Lo han adoptado adoptamos a Duchamp. sí. Hicimos para el ICNA, porque además Duchamp vivió mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Ya. Entonces, ICNA, Obvio, había totalmente. norteamericano, Sí. ¿no? 28 de julio y una celebración, ¿ya? Entonces, yo hice así un encabezado, un motivo para celebrar el día de San Duchamp. El cumpleaños de Duchamp, el día del bicentenario, ¿no?
Sí. Hicimos una, Sí, era bicentenario, obviamente. hicimos una serie de animaciones, así cada uno una, Ujú. que tratara de celebrar, ¿no? A Duchamp, Sí. más que el bicentenario, ¿no? Porque Mm. que justo era, ¿no? Ensañarnos celebrando más a Duchamp que el bicentenario. Y salieron piezas experimentales Alucinantes, sí. muy Ujú. Porque interesantes. era ya para aquel entonces, todos tenían experiencia en, después de el primer proyecto, la reanimación, que sí era grande, es decir, todos probaban sus capacidades. Entonces esto ya era un poco más afinado. Y este era el segundo proyecto y ya para la Bienal Independencia era el tercer proyecto. Claro, Ya y la Bienal Independencia hubieron varias curadurías, ¿no? era más de 50 Y proyectos, eran claro. proyectos variados y a mí me tocó trabajar con el colectivo Laura Tinta y otros invitados Hicimos un homenaje a Edwin Chávez con también. Laura Tinta, sí. Eso fue antes de la Bienal. Eso es No, parte no, de la no, Bienal eso fue todavía. parte de la La Bienal, Bienal, sí. claro. Y eso fue como el tercer producto del... Audiovisuales, Sí. ¿no? Ujú. Y la laptop creo que ya Ya va, murió, antes de que muera la laptop, ya. que la Vamos a batería, despedirnos sí, del vamos ya distinguido despidiéndonos. público. Entonces, no sé, Vera, algo más que quieras acotar tú también, Gustavo, para ya ir finalizando. Ya, acotar es trabajo para Gustavo, ¿ya? Ya, acota, Gustavo. ¿Te gustó? Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de las afinidades que se hicieron en base a Barroco Remix, ¿no? Que claro, también el antecedente de Santurantico y también produjo el mismo efecto, me parece, en la comunidad artística local, que es que en base a la exposición, al contacto, a tener la fiesta, estábamos hablando de este término Tincuy como un encuentro, celebración, enfrentamiento, también el hecho de encontrarnos con artistas de distintos lugares del Perú, fueron volviéndose amigos, gente con la que hemos trabajado proyectos distintos. Ahora, por ejemplo, me gustaría saludar y mencionar a mi amigo Hugo Gómez, que lo conocí gracias a Barroco Que Remix, participó en Barroco Remix, claro, sí. tipo Barroco Remix, que es un artista al que quiero mucho, un amigo cercano, con el que estoy trabajando también en proyectos así a distancia de arte. Él vive en Lima, pero nos comunicamos así casi a diario. Estamos como que viendo la posibilidad de trabajar juntos en proyectos artísticos y bueno, o sea, eso nos ha dejado la experiencia de Barroco Remix, ¿no? Esta cosa del encuentro entre artistas que es, no sé, lo más valioso que me llevo de la experiencia, además de haber trabajado ahí, de haber pintado en vivo, de haber hecho un mural para la tercera muestra. En Cucus, claro. Claro, a propósito de Barroco Remix, fue en la segunda edición en la que con Napoleón Rojas y también con Brady Romero inventamos este concepto de los murales efímeros, que trabajamos Sobre cajas de sobre cartón, cajas de ¿no? cartón Sí. varios metros Ujú. de dibujos, ¿no? Que estuvieron expuestos en... Primero, En Bellas en la primera Artes. edición hicimos un altar barroco, ¿no? Que estuvo Ujú. en Fallen Angel con Edwin Chávez. En la tercera edición hicimos un mural efímero, La segunda edición, no, sí. No, no, en la segunda, no, sí. claro, la segunda, ¿no? Ujú. En la tercera fue el mural que hicimos en En Ucucus, Ucucucus. sí. Ujú. Claro, había esta cosa también que era medio performática de trabajar en vivo, de producir algo Ujú. durante el evento, ¿no? Que me parece que era una cosa bien interesante del proyecto, que tenía ese espíritu, de producir algo durante el evento. Hicimos estos murales en la Escuela de Bellas Artes, que eran sobre cajas de cartón. Y el tema es también, ¿no? El vínculo entre artistas que existió, que se dio, que es una cosa que lamentablemente estos días, después de la pandemia, que tenemos tan de capa caída los espacios culturales, se ha ido perdiendo, ¿no? Porque esa cosa de juntarte para pintar es también... Ahora cada uno frente a su pantalla. no, el hecho de agarrar un cartón, hacer una Ujú. performance, teatralizar un poco tu manera de pintar, yo creo que eso también es absolutamente Sí. barroco, ¿no? Sí, Obedece al espíritu mismo
de lo que significa el barroco para nosotros. Yo me acuerdo que no sé qué año serían, 2014, 15, cuando Barroco Remix también estaba todavía en actividad. Habían otros grupos como Jaque Punku, como Ucupacha, no recuerdo, habían otros más. Colectivos Ajá, de Marcial Ayala. ajá, y que habían exposiciones en paralelo, incluso mi colectivo también por Utopía, y habían muchas cosas en La paralelo en la fiesta. Casa de la Cultura. 33-99 también estuvo. Yo estuve en 33, En 99. algún momento estuviste ahí, ¿no? Sí, Ya. fue una experiencia también, creo que fue mi primera experiencia en colectivo, claro, pero está muy atrás en el tiempo y fue interesante también, ¿no? Porque era una juntada un poco más noventera, ¿no? Era como hacer No, era ya de gente más joven. un Backstreet Boys así de pintores cusqueños. Pero era, digamos, si hablamos de Santurantico, era de gente más joven que Santurantico. Sí, claro, es mi Incluso generación. de ya, gente ¿no? más joven de Barroco Remix. Claro, porque Algunos, ¿no? hablando de un poco de 33, 99, yo fui integrante, yo podría decir de 33, 99 que era por eso dije esa analogía tonta de los Backstreet Boys, porque era una especie de juntada más generacional, ¿no? Ahí, digamos, en lo que es Barroco Remix había más variedad de edades, de procedencias, Sí, ¿no? es mucho, En era mucho más cambio, variado. 33-99 era un grupo un poco más local, éramos todos, no sé, gente que había sido adolescente en los años 90, ¿no? Sí, nos juntábamos y la gente nos fastidiaba, ¿no? Los catálogos y parecíamos Glee o algo así, ¿no? Bueno, entonces creo que ahora sí ya llegamos al final, por lo menos para poder Se despedirnos acabó la batería. antes de que se acabe la batería, para poder despedirnos. Ya. Gracias Vera, gracias Gustavo por haber Encantado. aceptado la invitación y por haber tenido esta lindísima charla, conversación. Y nada, esperamos pues que para una siguiente oportunidad también contar con ustedes, tal vez para otro tema. Vera, gracias. Gustavo No, también. gracias a ti, encantado. Gracias a ti. Ha sido muy ameno, nos hemos divertido mucho. Y el vino estuvo muy bueno. Esperamos que haya 2 botellas para la próxima conversación. Tal vez 3, tal vez 3. Tal vez. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Hasta una siguiente oportunidad. Chao. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias.